Chile. Perfecto, pues entonces vamos a iniciar. Ya nada más, yo ya no puedo ver mi pantalla, solo veo la presentación. Si me puedes decir, Jackie, de favor, si vemos la presentación y si me escuchan. Sí, sí, Lick. Perfecto. Bueno, pues entonces, como comenté, vamos a dar inicio a la ponencia del día de hoy, que está titulada como Prevención de la Violencia Escolar, que corresponde a las charlas, a la serie de charlas de Escuela para Familias del Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva. Esta plática nos las va a impartir, tenemos el honor de que nos las imparta la psicóloga Jacqueline Vázquez Rodríguez. La psicóloga, les comparto una breve reseña curricular. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene varios diplomados y entre los que más destacan es la evaluación e intervención de los primeros 6 años de vida, psicología y terapeuta humanista, terapia gestal, evaluación e intervención en trastornos del lenguaje, voz y habla, terapia narrativa en el tratamiento de trauma. Actualmente está cursando el diplomado en terapias contextuales, terapia de aceptación y compromiso para la intervención y ansiedad. Su área de especialidad son los niños, niñas y adolescentes y colabora en varias instituciones de salud a nivel público y a nivel privado. Asimismo, se ha desempeñado como docente, psicoterapeuta y como directora de algunos planteles de educación básica. Entonces, es una ponente muy profesional, espero que les guste, espero que aprendan mucho. Las reglas de esta pequeña presentación, pues bueno, es que vamos a mantener en la medida de lo posible nuestras cámaras encendidas y los micrófonos ahorita los voy a silenciar para que no haya interrupciones, y la serie de dudas, preguntas, comentarios, sugerencias las dejamos al final para la ronda. Una vez que ya estamos todos, vuelvo a comentar. A las 5:45, 5:50 voy a, en el chat de esta reunión, voy a colocar el link donde van a registrar su asistencia. Entonces, pues, los dejo con la colega. Espero que les agrade mucho y que aprendamos y construyamos mucho estos saberes para poder atender mejor a nuestros hijos e hijas que están en el bachillerato. Por aquí también tenemos a otros invitados y pues bueno, esperemos que les guste mucho. Adelante, psicóloga Jacqueline. Ok, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, colega, por la presentación. Bueno, como ya les comentaba el licenciado Eduardo, ahorita actualmente me desempeño como psicoterapeuta humanista, trabajo en diferentes instituciones. Y bueno, el día de hoy vengo aquí a presentarles lo que es la prevención de violencia escolar. Adelante, licenciado, por favor. La siguiente. Bueno, para poder empezar a hablar de violencia, primero hay que definirla. La OMS define a la violencia como el uso deliberado de la fuerza. Puede ser física, puede ser el poder también que puede ejercer una persona sobre otra, ya sea por amenaza o hacerla efectiva, ¿no? Porque a lo mejor puede ser solamente el decir, si pasa cualquier situación, yo lo que voy a hacer es golpearte, pero no se lleva de manera efectiva. Esto es en contra de uno mismo, en contra de otra persona o un grupo. Y esto es obviamente con la intención de causar daño físico, psicológico, sexual, privación o incluso la muerte. Esto es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. El siguiente, Eduardo, por favor. Ahora, lo que es la violencia escolar, según la UNESCO, pues es todo esto que ya mencioné, pero llevado a cabo dentro de una institución
educativa. Puede ser dentro o fuera de las aulas. Y la violencia escolar no solamente se remite a alumnos con alumnos. La violencia escolar también puede ser ocasionada hacia los profesores, hacia las instalaciones o también hacia los alumnos por parte de algún participante de esta institución educativa, llámese educadores, a lo mejor los mismos de apoyo, en fin. Aquí englobamos No se escucha. Se apagó el micrófono. Una disculpa, no sé qué le apreté, perdón. Bueno, les comentaba que básicamente la violencia escolar se da en cualquier parte de la institución y también en entornos digitales que tengan que ver con la misma institución. Por ejemplo, los grupos de chat, ¿no? Que de repente tienen no sé, el Facebook, si tiene la institución página de Facebook y de repente empieza a recibir este tipo de agresiones, pueden ser generalmente en estos medios, agresiones verbales, también son consideradas violencia escolar. El siguiente, por favor, Eduardo. Ahora, generalmente escuchamos mucho lo que es el acoso escolar, el bullying y demás. Bueno, la UNICEF maneja que el acoso escolar o lo que conocemos generalmente como bullying es una forma de violencia repetitiva. Aquí va un punto bien clave para que identifiquemos las diferencias entre violencia escolar y acoso escolar. Es violencia repetitiva y agresiva que ocurre en el entorno escolar y muchas veces en medios digitales como son las redes sociales. Pareciera que es casi lo mismo, ¿verdad? Ahorita vamos a ver un poquito acerca de estas diferencias. La siguiente, Eduardo, por favor. Ok. El acoso escolar, como lo mencioné anteriormente, tiene que ver con violencia repetitiva y constante. Es decir, yo voy al colegio, yo voy a la institución y no solamente hoy me agredió alguien o me empujó, sino que ya es algo constante. Diario, cuando yo voy, se comete algún tipo de violencia hacia mi persona. Y esto también, otra de las diferencias que existen es que se da entre iguales, es decir, entre compañeros. Pueden ser del mismo grado, de grados distintos, pero al final se da entre compañeros. Esto es el acoso escolar. El acoso escolar, ahorita veremos también qué tipo de acoso puede haber y cuáles son los protagonistas, ¿no? Del acoso y de la violencia escolar. Por otro lado, antes, Eduardo, por favor, la violencia escolar puede darse solamente una vez. A lo mejor en ese momento algo pasó, esta persona se cayó, hicieron burla de ello. Durante ese día, a lo mejor lo estuvieron molestando, pero no hay una repetición constante ni a través del tiempo. Puede ir también, como les decía hace ratito, la violencia escolar dirigida a alumnos, profesores, personal o las instalaciones. Y esta no necesita ser de igual a igual, ¿no? Esta también se puede dar, por ejemplo, de profesor a alumno, de alumno a profesor, entre los mismos compañeros. Esas son las principales diferencias y es importante que no nos confundamos porque de pronto a lo mejor llega mi hijo y me dice, es que el profesor me agredió, ¿no? Verbalmente. Me dijo algo insultante, algo que no me agradó, que no me gustó. Y por supuesto que como padres, lo primero que tenemos que hacer es hablar con la institución, pero saber que fue una forma de violencia escolar y no es acoso escolar, es decir, no está todo el tiempo pasándole lo mismo a mi hijo. Sin embargo, bueno, ninguna de las dos formas de violencia son justificables, ¿no? Y tenemos que buscar la forma de salvaguardar la integridad y la seguridad de nuestros hijos. Adelante, Eduardo, por favor. Algo muy triste, de verdad, cuando doy este tipo de charlas, es el poder ver en qué lugares estamos.
a nivel de acoso y violencia escolar. Generalmente nos encantaría poder estar, no sé, en los primeros lugares en deporte, en cultura, en educación, en fin, en muchas otras cosas. Pero, pues las investigaciones nos dicen que también en cosas negativas, no quiere decir que no seamos buenos en todo lo demás, ¿verdad? Eso está muy, muy claro. Pero también creo que todos sabemos que somos el primer lugar en obesidad infantil y entre los primeros lugares en obesidad general. Pues lo mismo pasa con el acoso escolar. Según algunas organizaciones que se han encargado de estudiar justamente el bullying, el acoso escolar y la violencia, nos mencionan que dentro del 2022 y 2023 estuvimos en el primer lugar. Bullying Sin Fronteras, con encuestas que realizó, se pudo dar cuenta que estamos en el primer lugar, seguidos de Estados Unidos, y en tercer lugar España, y así se va la lista, ¿no? La lista de países en donde se vive este tipo de violencia. La UNESCO, por su parte, también hace su propio estudio y en el 2023 nos dice que, bueno, no estamos en el primer lugar, estamos en el segundo. Como si fuera un gran avance, ¿no? Pero al final seguimos dentro de los primeros lugares en violencia escolar. Y lo más triste, papitos, es que 7 de cada 10 niños, niñas o adolescentes sufren acoso escolar o algún tipo de violencia dentro de las instituciones. Y no siempre lo saben expresar, no siempre los adultos nos enteramos o no siempre las instituciones o los mismos padres le dan seguimiento a esta situación para poder acompañarlos. Entonces, por eso la importancia de tener este tipo de encuentros, de charlas. Adelante, Eduardo. Ahora sí, vamos un poquito a lo que son los tipos de violencia y acoso escolar. Creo que muchos ya los hemos escuchado y los que no, ahorita los vamos a conocer. Adelante. Dentro de los principales está la exclusión social, ¿no? Aquella donde, porque a lo mejor no me caes bien, porque no te vistes o no formas parte de las expectativas o los estándares que yo tengo respecto a lo que debería de ser mis compañeros o mi entorno escolar. Entonces empezamos a excluir a estas personas. No es que esto no lastime, a veces lo normalizamos. Pues no le cae bien y entonces lo empiezan a hacer a un lado, ¿no? A veces puede ser sin agresiones de ningún tipo. A veces simplemente no lo invitan a algún lugar, no lo invitan a los equipos para trabajar, pero al final el daño pues viene siendo el mismo. Pero como les decía, de repente normalizamos el que, pues esa persona es muy seria, es muy callada, está aislado, pero así es. A él le gusta estar así, no se junta con nosotros porque no quiere, ¿no? O los maestros lo vemos de una manera cotidiana, es que es su forma de ser. Entonces, más adelante vamos a ir viendo de qué manera pudiéramos tratar de prevenir o evitar este tipo de situaciones. Jackie, ¿me permites un momento? Sí, sí, sí. Sí nos dijo que permitiéramos un momento, ¿verdad?
Listo, adelante. De repente las fallas técnicas, ¿verdad? Bueno. La siguiente, Eduardo, por favor. Otro tipo de violencia escolar o acoso escolar son las agresiones verbales. Desde groserías, pudiera ser, a palabras hirientes, ¿no? Etiquetas, porque también de pronto podemos ver cómo empiezan a etiquetar a los compañeros con apodos, con malas palabras, burlas. Pero aquí en medio tenemos una imagen que nos habla de cuando empezamos a hablar mal de alguien, les empezamos a meter en situaciones como coloquialmente se diría chismes, ¿no? Y decimos a veces mentiras de esas personas solamente para hacerlos quedar mal ante todos los demás. Entonces, todo esto también es parte de las agresiones verbales. Y les digo, de repente, ay, es normal, así se llevan, no pasa nada, ¿no? Y empezamos a normalizar cada una de estas cosas y no sabemos la implicación que está teniendo en la persona que está siendo víctima de este tipo de agresiones. Hay muchas personas que no se llevan con groserías y entonces para ellos no es normal que se les hable con groserías. Hay otras personas que a lo mejor en su casa nunca se les ha hablado con insultos. Para ellos no es normal que se les diga algún tipo de insulto. Dentro de estas agresiones verbales, como les comentaba, terminan siendo etiquetas muy fuertes y etiquetas que no se quedan solamente en el aula, sino que se trasladan a veces afuera del aula y entonces ya la escuela está siendo parte, ¿no?, de todas estas agresiones verbales. Adelante, licenciado, por favor. La otra, y que es la más evidente, viene siendo las agresiones físicas. Dentro de las agresiones físicas tenemos dos tipos, la directa y la indirecta. La directa, pues obviamente es llegar a golpear, ya el contacto físico que se puede tener del agresor y la víctima. Empujar, jalar el cabello, todo lo que sea contacto físico con el afán de hacer daño es una agresión física directa. Pero también tenemos las indirectas, ¿no? Ay, es que estaba jugando, solo te escondí la lapicera jugando. Y nos empezamos a escudar en eso y vuelvo a lo mismo. Se hace algo tan normalizado que eso no es violencia, eso no es bullying. Y dentro de las indirectas está romper las cosas de los otros, y que suele pasar. Robarle las pertenencias, por broma, por lo que sea, es robo. Aquí y en donde sea es robo si estás sustrayendo algo que no te pertenece y que aparte de todo ni siquiera lo piensas regresar. Esconder cosas de otros, ¿no? Y aquí puse algunas, pero seguramente ustedes hay por ahí en el chat, si han vivido o saben, ¿qué otra agresión física indirecta? Porque las directas creo que son, como les decía, las más evidentes. ¿Qué otra agresión física indirecta se les ocurre ahorita que puede ser considerada, por supuesto, violencia escolar? Ahí los vamos leyendo. Por otro lado están también las amenazas. Esta también es algo muy cotidiano, ¿no? A lo mejor no te golpeo, no te voy a hacer alguna agresión física, porque algo que tienen estas personitas que son las agresoras, pues también saben que hay reglas, ¿verdad? Y generalmente, pues saben que se van a meter en alguna situación si lo llegan a hacer. Sin embargo, pues existen las amenazas y con el simple hecho de amenazar para personitas que no han trabajado su autoestima, su seguridad, que no han trabajado los límites,
por supuesto que puede ser muy abrumador. ¿Y cuáles son estas amenazas? Si le dices a alguien, te va a ir mal, te voy a golpear o voy a ir en contra de tu familia, porque actualmente creo que todos hemos escuchado muchas noticias en donde nos damos cuenta que las amenazas ya no solamente son como de te voy a pegar, ¿no? Sino ya van más a te voy a matar o voy a matar a alguien de tu familia o yo puedo conseguir a alguien que se deshaga de ti, porque de verdad, o sea, el discurso de los jóvenes y niños, desde niños y jóvenes, ya no es como a lo mejor cuando nosotros íbamos en la escuela, la amenaza solamente de agredirme físicamente a mí. Ya va a cosas más extremas. Pero al final del día son amenazas. La siguiente, Eduardo, por favor. No. Clic. Listo. Sí observan el cambio de... Yaneli, ¿puedes apagar tu micrófono, de favor? ¿No observan la pantalla? El cambio de la diapositiva, no, Liz. A ver ahí. Te ves tú. Ay, a ver. Permítanme. Es que como aquí está, igual falla mucho el internet. No, pero sí está. Pero no me veo, a ver cómo. Espérenme. No. Es que tengo problemas con la red y como Espérenme. Ay. No te preocupes, licenciado, así es. Está Es muy tratando común que de estamos en conectar. línea. Sí. Se fue a agregar este dispositivo. ¿Ya me escuchan por ahí? Sí te escuchamos. Ok, ya nada más de favor a toda la gente pueden silenciar su micrófono, a excepción de la ponente. Gracias, voy a compartir pantalla. Y una disculpa, se fue el internet. ¿Listo? Ya estamos viendo la presentación. Ya se ve. Ok. Ya nada más que cargue. Hay estas cuestiones del internet. Es una prueba para trabajar la paciencia, licenciado.
¿Todos los que están conectados son de la Ciudad de México o de diferentes sedes? De diferentes sedes, Jacqueline. Aquí de Campeche. Hermosillo, Sonora. Wow. De Boca del Río. Hermosillo. Estado de México. Texcoco, Estado de México. Presente Hermosillo. Wow, o sea, tenemos de muchos. Plantel Boca del Río. Presente Boca del Río. De Buenas Chiapas, tardes, de Palenque, Tlaxcala. Chiapas. Veracruz. Chimalhuacán. Saludos de Guaymas, Sonora. Muy Saludos, bien, Boca del Río, Veracruz. muy bien, chicos, y chicas, porque veo casi más, bueno, es que no veo toda la pantalla, pero veo más mujeres. Pero qué bueno que también hay papitos aquí reunidos y que ya esta parte de los roles de género pues hayan cambiado, ¿verdad? Que también ya los papás se empiecen a involucrar un poquito más en todos estos saberes, que no se quede la educación solamente para las mamis. Ok, bueno, pues Sinaloa. creo que ya, ¿verdad? Ah, mucho gusto. Yo sí soy de la Ciudad de México, nosotros somos de la Ciudad de México, pero aquí estamos, un placer acompañarlos a todos. Ok, entonces, estábamos en los tipos de violencia. El ciberacoso ya tiene, yo creo desde que empezó ya como que el auge del internet y sobre todo de las redes sociales. A lo mejor antes también, ¿no? Cuando empezó el internet, pero antes era como más tardado el poderlo ver, porque lo que teníamos era a lo mejor el Messenger, el correo electrónico, entonces no era tan inmediato la mensajería. Ahorita el ciberacoso es uno de las principales formas de violencia y acoso. Y digo de violencia porque también puede haber violencia por parte de los alumnos a los maestros, ¿no? De repente llegan amenazas también, pero también de algunos profesores hacia los alumnos o a las alumnas. Entonces, yo creo que es una de las cosas que más estamos viviendo. Anteriormente, a lo mejor no se le daba el nombre de acoso escolar o violencia escolar. Creo que todos sabemos que lo hemos vivido desde siempre, ¿no? Pero ahora se le ha dado un nombre y se ha estudiado un poco más acerca de esto. Entonces, por eso es que se escucha más, pero no es que no haya existido anteriormente. También parte de esto del acoso escolar y la violencia escolar, algo importante es dejar de mitificar o tener estas creencias de que solamente el acoso escolar o la violencia se puede dar, no sé, ay, las mujeres son más frágiles y entonces es más fácil que solo entre mujeres se molesten o solo entre hombres se molesten o que los hombres a las mujeres las lleguen a molestar. Pero actualmente sabemos que también hay niñas, niños y adolescentes que molestan de niña a niño, de niño a niña, y lo que antes no se creía o se parecía que no era de esa manera, era que una mujer acosara o violentara a un hombre, ¿no? Y creo que dentro de estos estereotipos, siempre se ha creído que a lo mejor es más vulnerable la mujer, es decir, que los hombres a veces las están acosando, pero ahorita lo que les decía, hay que desmitificar esto porque hay mujeres agresoras y grupos de mujeres agresoras y no solamente agreden a las mujeres, sino también a los hombres. Entonces, bueno, ahora sí creo que ya quedó. Dentro del acoso escolar y la violencia escolar existen protagonistas, ¿no? Y son tres principales protagonistas, que es el acosador, la víctima y el espectador. Las características del acosador pueden ser variadas. Puede ser un acosador que vive violencia también desde casa. Es decir, él está sintiéndose violentado
posiblemente desde pequeño o posiblemente actualmente, como sea, él es una persona que también está siendo víctima, pero en otro ambiente. ¿Qué pasa? Que cuando llega al ámbito escolar, a lo mejor siente alguna ventaja o algún poder, y esta ventaja puede ser a lo mejor en tamaño, ¿no? En fuerza, o el tipo de poder que él sienta que tiene sobre el otro, y entonces lo utiliza para agredir a alguien más. No justificamos, eso sí quiero que quede claro, no estoy justificando, sin embargo, a veces tenemos que ver cuál es el origen del que mi hijo o el acosador de mi hijo se haya vuelto acosador. Y entonces podemos encontrar, les decía yo, puede ser esa. Puede ser otra. En casa me han enseñado a que yo soy el que tengo que ejercer poder, porque si yo no ejerzo poder, entonces a lo mejor yo termino siendo la víctima. Y entonces, pues prefiero, porque así lo aprendí, porque así fueron los consejos en casa, defenderme y a veces ni siquiera defender, sino atacar antes de yo ser atacada. Esa es una segunda causa posible de que el acosador termine siendo acosador. Después tenemos a la víctima. La víctima generalmente, los acosadores, pues obviamente no buscan a cualquier persona como víctima. Y no es que desde el día 1 empiecen a acosar, van observando las características de sus compañeros para entonces saber con quién sí. Porque a lo mejor hoy me molestan a mí, pero si yo pongo límites, yo acuso, yo no me dejo, yo me defiendo, posiblemente el día de mañana yo ya no voy a ser la víctima, pero van a buscar a otra persona. ¿Y qué características tienen estas personitas que se convierten en víctimas? Principalmente baja autoestima, pocas habilidades sociales, poca seguridad en sí mismo. Y muchas veces esto viene desde casa. Y esto sería un tema, digo, para trabajar y ahondar fuertemente, pero bueno, ahorita es poco el tiempo que tenemos. Entonces, esas son algunas de las características, no todas, pero algunas de las características que el acusador busca para poder atacar, agredir a alguna persona. Y pues está también el tercer protagonista, que es el observador o espectador. Aquí también lo podemos dividir en dos partes. Está el observador o el espectador. Atrás, por favor. Gracias. El espectador que solo observa, que no dice nada, porque posiblemente prefiera quedarse en una orilla, en una esquina, para no ser atacado. ¿Qué pasa con estos espectadores a veces? Que tienen miedo, obviamente, de convertirse también ellos en víctima de alguna manera. A lo mejor no en víctima de acoso, pero sí en víctima de violencia. Porque obviamente, lo hablábamos anteriormente, el acosador, una de las principales cosas que hace es amenazar. Y pues obviamente si este espectador también le cuesta poner límites, le cuesta tener habilidades sociales, pues lo que va a preferir es pasar desapercibido. Pero también están los espectadores indiferentes, los que a lo mejor sí tienen habilidades, a lo mejor ellos sí ponen límites y por eso ellos no están siendo las víctimas, pero dicen, ay, pues yo no me meto. Mientras no sea conmigo, mientras yo no sea quien estén molestando, yo no digo ni hago nada. Y esto también puede venir desde casa, ¿no? Porque nosotros obviamente, ¿qué vamos a hacer? Tratar de proteger a nuestros hijos y decirle, tú ni te metas, aléjate de esos problemas. Y es correcto y no, porque hay formas en las que a lo mejor como espectador pudiera apoyar, ayudar a mis compañeros. No metiéndome en una riña, no metiéndome en una pelea, pero sí están las instancias necesarias, la dirección, los orientadores, en fin, hay muchas instancias a las que yo de manera
anónima, por decirlo de alguna forma, me puedo acercar a ellos. Y esto es algo importante que tenemos que trabajar en casa, ¿no? El poder decir, ok, no te metas, pero tampoco te quedes indiferente, porque algo que está pasando con nuestra sociedad creo que es que nos estamos volviendo indiferentes. Mientras no me pase a mí, no necesito hacer cambios. Y, a ver, permítanme, me acaba de mandar mensajito Eduardo. Tenía unos videos que les quería mostrar, son muy cortitos, pero ahorita veo si se pueden presentar. Eduardo, ¿estás por ahí? ¿Quieres que los presente? No sé si yo los pueda presentar o si esté la forma de que yo los presente. Sí, adelante, dejo de compartir y a ver si tú los puedes presentar. Una disculpa a todos y a todas. Pues la estabilidad de la conexión de el internet aquí en la SEP a veces falla mucho, pero bueno, a ver si tú los logras presentar, colega. Sí, denme un segundito. Sí se me hace importante, papitos, que los veamos. Son videos muy cortitos, pero siempre que los vemos más de cerca, a lo mejor en un cortometraje, a lo mejor de una manera más puntual, no solo con la información que les estoy dando, nos puede ayudar un poco también a, pues como a volvernos un poquito más empáticos. Denme un segundito. Una disculpa, pero ustedes sabrán que pues esto de las tecnologías son muy buenas, pero de repente también nos fallan. Busco el video y más bien la presentación y se las comparto. Colega, ¿te parece? Dime, perdón, Eduardo. Creo que se desconectó, ¿verdad? Hola, hola. Hola, ya te escuchamos. Yo digo que mejor continuamos con la presentación y ya se los compartimos por el chat, ¿sale? Sí, yo creo que sí tienes razón. Porque tampoco me dejó abrirlo, disculpa.
Si gustas, presentármela, por favor. Ya estamos en consecuencias. Sí, sí, nos vamos entonces a las consecuencias para poder abordar todo lo que se tiene aquí planteado. Y bueno, dentro de las consecuencias, como yo les comentaba, el agresor a veces tiene pues dificultades para establecer relaciones saludables, ¿no? Habilidades sociales adecuadas, como son la empatía, la asertividad, en fin. Tienen también tendencia a desarrollar una personalidad con poco control sobre la agresión. Y ya les comentaba algunas de las causas probables que pudiera estar ocasionando esto. También de pronto pueden cometer actitudes o conductas antisociales, ¿no? Que son ya las agresiones tanto físicas, verbales, las amenazas y todo lo que ya habíamos mencionado. Las consecuencias que puede atraer este tipo de violencia para las víctimas o los que están viviendo esto, además de que a lo mejor posiblemente, como les había comentado, ya tengan baja autoestima y poca confianza en sí mismos, a veces no es así. A veces las personas que son víctimas solamente no saben establecer límites, pero sí, dentro de las consecuencias pueden estar el que su autoestima disminuya totalmente. Baja de su rendimiento escolar, aislamiento y dificultad para la socialización, deserción escolar. Todas estas cosas son súper importantes, pero creo que todavía más importante está en su salud mental, ¿no? Cuando ya este tipo de agresiones y violencias van a causar características como depresión, ansiedad y en casos más graves, como menciona aquí, el suicidio. Y yo creo que todos hemos escuchado alguna noticia actual y no tan actuales, en donde muchos que han sido víctimas de violencia han atentado contra su vida. Es muy triste porque yo que me dedico a esto, acompaño personas que al vivir esto han tenido ideaciones suicidas o intentos de suicidio, y también atiendo a familias que se quedaron sin sus hijos a causa de esto. Entonces, justo por eso es que sí me gustaría que les compartieran los videos en algún momento. Y bueno, con los espectadores, las consecuencias que puede haber es lo que les había comentado: insensibilidad ante las agresiones cotidianas, ¿no? El que ya seamos indiferentes ante estas situaciones. La pasividad ante estas situaciones de injusticia. El decir, pues si no me toca a mí, no pasa nada. Adelante, por favor, licenciado. Y ahora sí, vamos a lo más importante aquí: formas de prevención. Cuando se trata de hablar de menores de edad, estudiantes, pues fugimos varias personas como parte de esa formación. Dentro de ellos, pues están los padres, las escuelas y obviamente las redes de apoyo que se puedan dar, ¿no? Familiares, en fin. Pero aquí vamos a hablar solamente de dos, que son los que ahorita nos interesa: los padres. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para prevenir? Porque recuerden que no solamente es que mi hijo sea víctima, también pudiera ser que mi hijo sea un agresor. Entonces, una de las principales situaciones es que tendríamos que educar con valores. ¿Cuáles valores? Ya todos los conocemos, no todos los llevamos a cabo, pero los principales: el respeto, la tolerancia, la empatía, ¿no? El poder empatizar con el otro, y eso nos va a llevar a que no haya una indiferencia. Crear vínculos de confianza y seguridad. Si nosotros a veces pensamos, es que mi hijo está adolescente y ahorita me cuesta mucho acercarme a él, o ya no tengo el mismo vínculo, o nunca he creado ese vínculo, déjenme decirles, papitos, que aunque nos cuesta y aunque a ellos también por todo este desajuste hormonal y demás,
es una etapa crucial y no podemos soltarlos. Creo que es la etapa en que menos debemos soltarlos. Se les puede dar su espacio, pero siempre estar ahí, ¿no? Estar presentes. Mostrar interés y atención en lo que hacen nuestros hijos, sin afán de estar como acosando a nosotros también en casa. ¿Y qué haces? ¿Y cómo son tus amigos? No, buscar, cada quien conocemos a nuestros hijos y podemos ir buscando la forma de poder acercarnos y generar esta pauta de plática. Y lo que les decía desde un inicio, evitar normalizar la violencia en cualquier sentido. Ningún tipo de violencia es normal. Enseñar a poner límites desde el respeto, ¿no? Porque a veces ni siquiera nosotros como adultos sabemos poner límites, pues obviamente eso es lo que ellos van aprendiendo. Por parte de la escuela, mantenerse atentos a cualquier situación de violencia, enseñar con el ejemplo. Hablábamos de que la violencia no solo es de alumno a alumno, sino también a veces de los profesores, ¿no? Los profesores también deben de tener cuidado de cómo les hablan a los alumnos y los alumnos de cómo les hablan a los profesores. Crear actividades o dinámicas para fomentar la sana convivencia. Eso es muy importante, que se tengan este tipo de actividades porque a veces damos por hecho que ya lo deben de saber. Y pues recordemos que están en proceso de formación y es importante que nosotros sigamos como recordándoles esta parte de la sana convivencia. Y bueno, algo importantísimo, seguir creando talleres o charlas, tanto para padres como para alumnos. Y algo que tenemos que hacer ambos es mantener una comunicación constante entre institución educativa y padres de familia. Yo creo que eso es crucial para la prevención. Adelante, licenciado, por favor. Y aquí una frase que puse, ¿no? Alto al acoso y la violencia escolar, no te calles. Yo creo que esto que está aquí es algo que tenemos que hablarlo con nuestros hijos. Que no se callen, que no tengan miedo. Al final, tenemos que buscar una solución para que ellos salgan de ahí, dejen de ser víctimas, pero también hablar con los que son acosadores, ¿no? Que sean un poco más empáticos, y buscar la ayuda también para ellos, para encontrar el origen del por qué mis hijos están actuando como están actuando, tanto de un lado como de otro. Y esto que puse aquí es más que nada para los que están como espectadores. No permitas que sigan molestando a tus compañeros o alumnos. Quizás podrías estar en su lugar. Entonces, es algo muy importante que podríamos hablar con nuestros hijos. Adelante, colega. Las estrategias y las acciones que podemos tener los padres de familia, pues lo principal tendría que ser tratar de prevenir, pero pues a veces no podemos, ¿verdad? Tratar de prevenir ¿cómo? Con el diálogo y el ejemplo. Les comentaba hace rato, a veces los acosadores pues vienen de ambientes violentos. ¿Cómo le puedo pedir a mi hijo que no violente a los demás si yo en casa estoy siendo también violento o violentado? Y ese es el ejemplo que yo le estoy poniendo a mis hijos. ¿Cómo le puedo pedir a mi hijo que ponga límites? Si a lo mejor límites con respeto, si a lo mejor yo tampoco lo estoy haciendo. Y lo principal, que ya lo había mencionado anteriormente, generando vínculos de confianza, en el que ellos se puedan sentir con la libertad de decirles, fíjate que pasó esto, hice esto, o me están acosando, me están lastimando, me están molestando. Sin el miedo de, me va a regañar porque no me defiendo, ¿no? O me va a regañar porque lo hice. Entonces, creo que desde el poder escuchar a nuestros hijos es como vamos a ir generando estos vínculos de confianza. Y bueno, en caso de que ya estén viviendo de un lado o de otro, acuérdense que son tres protagonistas. Sus hijos pueden estar dentro del espectador, dentro de la víctima o dentro del acosador. En cualquiera de estas circunstancias, lo primero que tenemos que hacer es estar atentos a cualquier cambio de comportamiento o de ánimo. Es muy puntual. Cuando alguien empieza a cambiar de un momento a otro, no siempre es este desajuste hormonal, papitos.
Entonces, es importante que nos acerquemos a ver qué es lo que está pasando. Y bueno, obviamente hablar con nuestros hijos o hijas acerca de todo esto que están sintiendo. La siguiente, colega, por favor. Ya casi terminamos, papitos. Ya nos falta bien poquito. Y bueno, hablando de nuevamente de los tres protagonistas, pues dentro de las estrategias que podemos tomar con la víctima, es decir, si nosotros somos padres de una personita, ay, por ahí se un micrófono abierto. Me ayudan a, gracias. Entonces estábamos hablando que si somos padres de una personita que está siendo acosada, pues tenemos que aprender a ver las señales, ¿no? No hay una receta o un recetario específico. Creo que estas solo son algunas estrategias que podemos generar, pero los que conocemos más a nuestros hijos somos cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que observar las señales que ellos nos estén dando. Estar atentos, como ya les había comentado, a cualquier cambio. Hablar con ellas o ellas, digo, con ellos o ellas, acerca de lo que está pasando. A lo mejor no es acoso, a lo mejor está viviendo otra situación, pero es importante que se sientan acompañados y respaldados. Buscar acompañamiento psicológico, esto es indispensable. Sí o sí, los niños, niñas y adolescentes que viven acoso escolar o violencia de algún tipo, necesitan este acompañamiento, porque a veces los papás pues no tenemos las herramientas necesarias. Acercarse a la institución en busca de soluciones. Esto es crucial, papitos, sin pena ni nada. O sea, la institución está ahí también para darles soluciones, para acompañarlos y apoyarlos, porque son parte de, pues, de estos pilares que están llevando a nuestros niños a este crecimiento y a este desarrollo. En el caso de los acosadores, si yo sé y la institución me dijo que mi hijo está cometiendo actos de acoso o violencia en contra de uno o más compañeros, papitos, por favor, no justifiquemos lo injustificable, porque no hay justificación para ningún tipo de agresión y violencia. Aceptemos lo que nos están diciendo, porque seguramente sí está pasando. Hablemos, por supuesto, con nuestros hijos, pero no los justifiquemos, porque no hay ninguna forma de justificar ese tipo de cosas. Por supuesto que necesitan también acompañamiento en salud mental, psicológico y psiquiátrico. ¿Por qué aquí no solo psicológico, papitos? Porque no siempre solamente, por ejemplo, acá con la víctima digo un acompañamiento psicológico, ¿no? Y a lo mejor se deriva también a otro tipo de acompañamiento. Pero cuando es un acosador, puede ser también no solamente la parte social, puede también haber algo neurológico que esté influyendo para que su hijo o hija se comporten de la manera que se están comportando, porque a lo mejor no está desarrollada esta parte de la empatía, ¿no? Entonces eso no nada más es por la parte social, como les comento. Y sería importante ver que no hubiera algún tipo de trastorno. Hay varios, ¿no? Pero estos trastornos antisociales conocidos como sociopatía y psicopatía, que son como los más extremos, pero también está el trastorno, me fue ahorita el nombre, oposicionista desafiante, ¿no? Que puede tener connotaciones genéticas también, biológicas, pero también connotaciones sociales. Entonces, sí tenemos que darles este acompañamiento. Y obviamente dentro de las herramientas que tendría que encontrar este psicólogo, este psiquiatra, es trabajar empatía, respeto y demás valores y en casa también fomentarlos. Y recibir acompañamiento psicológico familiar, porque esto posiblemente, depende del origen, también estén influyendo las formas en que se lleva la relación familiar, ¿no? Entonces, creo que son de las principales estrategias. Y con los observadores, erradicar la indiferencia por medio de la empatía. Nosotros como padres, como familia, lo que tenemos que mostrarles es, ¿te gustaría estar
yo siempre les digo a todos mis pacientes, cuestiónate si te gustaría estar de ese lado. ¿Qué harías tú si tú fueras el que estuvieras viviendo este tipo de violencia o acoso? ¿No? Entonces, como padres, ustedes pueden cuestionarles justamente esto a sus hijos. ¿Te gustaría que si tú estuvieras ahí, alguien te ayudara? ¿Alguien no se quedara solamente mirando, sino hiciera algo por ti? Entonces, con ese tipo de cuestionamientos, a lo mejor el adolescente dice, ay, ya vas a empezar, pero algo se les queda. Y yo creo que a nadie nos gustaría estar ahí y que nadie nos ayude, ¿no? Fomentar la confianza también para apoyar a los demás sin ponerse en riesgo. No le voy a decir, oye, ve y defiende a tu compañero. Ve y ponte al tú por tú y peléate con el que está agrediendo. No le voy a decir eso. Pero hay otras maneras en que él puede ayudar y es, como les decía hace un rato, buscar las estancias necesarias o el lugar oportuno o la persona oportuna para poderle comentar. Y puede ser desde un maestro, el maestro de más confianza, o hasta llegar a la dirección y decirle, está pasando esto. Yo vi que le hicieron esto o aquello a mi compañero, pero solamente no diga que fui yo, ¿no? Entonces, sí hay maneras de poder participar. Y bueno, lo que yo les digo y la estrategia principal es seguir participando en grupos de encuentro como estos. De verdad, no dejen de hacerlo. De cada encuentro que tengamos, seguramente nos llevamos un cachito. Yo espero que de este se estén llevando algo. Es poquito el tiempo que le tenemos que dedicar, pero quedo a sus órdenes también. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, si les puedo ayudar de alguna manera, con toda confianza se pueden acercar a mí. Adelante, Eduardo, muchas gracias. Y bueno, pues fue algo muy general. Espero les haya sido de utilidad. Yo les agradezco de verdad a toda la comunidad del Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva. Y bueno, un honor haber estado con todos ustedes, que son de muchas entidades de la República. Todo un placer y un gusto también, colega, que me hayan invitado para ser parte de este tipo de encuentros. Y bueno, les dejo ahí también mi tarjeta, por si gustan, tienen alguna duda, si necesitan algo, asesoría, ahí está también. Hago una pequeña, un pequeño comercial también. Muchísimas gracias, papitos. Hola, hola. A mí sí me gustaría, por favor, si me podría facilitar un número telefónico para poderle marcar otro ratito. Por favor, ¿sí? Porque no se alcanza a ver en su tarjeta. Ay, no se alcanza a ver. No. Se los comparto en el chat. Ay, es que no sé. ¿Dónde está? Díctelo de una vez. Ah, ok, se los dicto. 5540. Ajá. 61. Ajá. 9314. Ok. 5540 61 93 14. Así es. Ahí me pueden mandar WhatsApp y ya yo les contesto cualquier duda o situación. Ok, gracias. Muchas gracias, colega Jacqueline. La verdad es que creo que nos has... esperemos que nos hayas, a todos los papás, los invitados y toda la comunidad que estuvo presente en esta plática, pues que haya sido un espacio de reflexión y sobre todo de construcción de conocimiento. Efectivamente, como lo mencionabas, que sea una construcción del conocimiento para que tengan las herramientas necesarias. Muchas veces decimos, ya platicaron de esto, pero son situaciones que vivimos día a día con nuestros estudiantes, entonces que nosotros tenemos que saber. Entonces, algunos de los elementos, si no bien todos los que
que compartiste o parte de las que compartiste, pues son fundamentales justo para prevenir la violencia, pero desde el marco de entender qué es la violencia, cómo se vive, quiénes son los actores, porque en ese desconocimiento pues no sabemos. Ahora, si bien, papitos, a ustedes, pues como bien lo saben, una de las características que nos diferencia de los demás subsistemas de educación media superior es que nosotros contamos con un equipo de formación socioemocional que lo integra el área de psicopedagogía y formación socioemocional, la parte de trabajo social y acompañamiento estudiantil y vinculación comunitaria y educación por proyectos, en donde se pueden justo los estudiantes acercar con estos tres personajes para poder involucrarse, para poder compartir, para poder atender, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el grupo de formación socioemocional, tanto del área central como de los planteles, están y estamos y son por y para los estudiantes y para ustedes también. Estas pláticas es para que también ustedes vean que nosotros tratamos de ofrecerles estas charlas no solo con personal del BETED, sino que sea de manera global, que sean profesionistas, que son expertos o especialistas en el tema, para que también ustedes digan, bueno, solo me quieren decir lo que ellos quieren. No, esta es una plática en donde la colega es externa al BETED, pero se le invitó porque es profesional, porque conocemos su trayectoria y porque entonces pues su mismo trabajo lo recomienda. Ahora, por aquí quiero compartirles que tuvimos una audiencia de aproximadamente 150 personas, de las cuales apenas me han registrado 40. Entonces, ya en el link, mientras estamos en la sesión de preguntas, en el chat ya se encuentra el link de registro. Por favor, les pedimos que se registren. En verdad es muy, muy, muy importante que se registren en el link. Y ahora sí pasamos a la sesión de preguntas y van levantando la manita para que no se distorsione la comunicación, y entonces bombardeen a la colega, háganle todas las preguntas que quieran, que yo confío en que les responderá de la mejor manera, y efectivamente se pueden contactar con ella, o les dejo también en el link su correo electrónico por si hay alguna pregunta ya en particular o ya tienen su número que se las pueda responder. Muchas gracias. Y nuevamente una disculpa por la conexión y la estabilidad del internet. Eso no depende de mí, pero bueno, aquí en la SEP es con lo que contamos. Muchas gracias. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia. ¿Qué les pareció la charla que tuvimos el día de hoy? O si ya están cansados, si se quieren ir a descansar, también es válido. Muy bien y muy interesante. Gracias. Gracias. Esperemos que estas pláticas también se las dejen a los estudiantes porque les hacen falta. Muchas gracias, estuvo muy bien. Gracias. Muchas gracias, muy interesante. Muchas Estuvo gracias. perfecta su plática. Nada más que creo que le hizo falta un poquito más adentrarse al tema. Sí, lo que pasa es que para adentrarnos así ya de lleno es más tiempo. Entonces tenemos un tiempo límite, pero no podía solo irme a la forma de prevención o estrategias. Necesitamos primero, como dijo el licenciado, ¿no? Conocer qué es la violencia y diferenciar una cosa de otra. Entonces, la siguiente, si hay otra, pues ya nos adentraremos un poquito más, pero como yo les decía, no hay un recetario específico. O sea, creo que para eso y para situaciones muy particulares, o sea, esto solamente son estrategias generales. Para situaciones más particulares, como les decía,
sí se necesita buscar el apoyo personalizado para ver cuál es el origen del por qué se está dando esta situación en cada uno de los protagonistas o de los niños de los alumnos que están viviendo este tipo de situación. Pero yo agradezco mucho la sugerencia, pero les digo, no me podía ir sin decirles pues las cifras, ¿no? A nivel mundial, país y demás. Entonces, creo que era necesario. Pero muchas gracias. De hecho, espero otro ratito poderle mandar un mensaje y a ver si nos podríamos ver, porque usted comentó que es de aquí de la Ciudad de México. Yo también soy de la Ciudad de México, para poder intercambiar información. Ok, sí, si quiere ya de manera particular, me escribe. Ok, muchas gracias y gracias por su ponencia. Gracias. Sí, gracias a usted. Muchas gracias por su información. Gracias a ustedes. Gracias Muchas a ustedes por estar aquí. Información que nos Hola, buenas tardes. muchísimo. Es que no me deja ver quién me Hola, está hola, levantando. buenas tardes. Ay, hola, Hipólito. Hola, buenas tardes. Pues nada más aquí, Hipólito Pérez del BT Tlaxcala, a nombre de los directores y a nombre de todas las personas y padres de familia que se conectaron, le agradecemos su plática. Muy interesante, como dicen los demás papás, sería más bueno adentrarse al tema, pero bueno, por el tiempo pues no alcanza, sin en cambio pues nos sirve mucho para saber orientar a nuestros chicos, tanto estudiantes como alumnos, y creo que eso pues nos va favoreciendo para seguir entendiendo a nuestros chicos y que ellos, bueno, pues de cierta manera se sientan libres y se animen a hablar si están sufriendo de algún tema de acoso escolar. Muchas gracias y estamos pendientes. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Del plantel Texcoco, buenas tardes, mi nombre es Virginia. Pues para comentar que esta plática que nos acabas de dar está muy, muy bien, pero en una reunión anterior a esta, en el plantel Texcoco, comentó una mamá que había acoso a su hijo, sí, y pedía la intervención del director porque inclusive ya parte de los chicos, pues tenían una dinámica ahí un poco problemática. Y yo creo que es importante que los maestros, los directores y todo el personal en general, pues esté capacitado. Como decías tú, el no quedarse nada más como sin actuar, ¿no? Sino si lo están viendo o está sucediendo ese acoso, pues realmente prevenirlo, denunciarlo o hablar con los chicos a los cuales se está llevando a cabo. Eso es muy, muy importante. Claro. Eduardo. Buenas tardes, señora Virginia. Efectivamente, y como para todos los planteles, yo sé que hay papitos, mamitas, comunidad de todos los planteles, incluso invitados de otros subsistemas. Y cabe mencionar que este fenómeno del acoso, de la violencia, es un fenómeno transversal, es decir, que atraviesa a toda la población escolar, desde el nivel básico hasta incluso nivel superior y de posgrado. Es un fenómeno que se ha venido dando debido al contexto histórico-social en el cual nos desarrollamos como población mexicana, pero ustedes se dieron cuenta, bien la psicóloga Jacqueline mencionó que no solo México es el primer país, sino también es en todo el mundo. En un segundo, de acuerdo a una de las estadísticas que presentó, pues estaba Estados Unidos, España, entre otros, ¿no? Es algo que se atraviesa. Referente a la capacitación del personal del BT, tratamos de realizar estas actualizaciones, estas situaciones en donde para que se puedan atender estas situaciones, ¿no? El personal que está tanto directivo como el equipo de formación socioemocional, pues van a atender
el hecho de que tengas un psicólogo, un trabajador social, un psicopedagogo, una parte de vinculación, no quiere decir que no se va a dar este fenómeno. Efectivamente se dio como en cualquier otro plantel y no es que esté normalizando, pero sí se le dio seguimiento, se realiza con base a lo que da. Muchas veces tarda un poquito en lo que el estudiante notifica, justo porque también hay algo que pues se desarrolla, que es esta cuestión de la indefensión aprendida, debido a que por ejemplo, las personas que son acosadas tienen ese miedo a denunciar a la persona acosadora, pues entonces se tarda, pero sí tenemos conocimiento nosotros como papás, o hay muchas veces que tampoco tenemos conocimiento, entonces tarda en llegar a los planteles, pero en cuanto llega a los planteles, el plantel debe de hacerse cargo. Y sí, en el chat también mencionaban que en el plantel se han desarrollado, pero esto es en todos los planteles y se trata de atender de la mejor manera. Le agradezco mucho su participación y de todas maneras yo me comunicaré con el plantel Texcoco para revisar esa situación en particular. Muchas gracias por su participación. Claro. Otra intervención. Esto lo comento yo con respecto a eso, como dice la psicóloga, pues yo parte del plantel Texcoco es, lo dije o lo digo precisamente para, pues no, ser empático, ¿no? Con esa situación, exactamente, ayudar si es que existe o que hay o sea, hay que ayudar a los chicos, no nada más pues a los papás, sino también a esa mamita, porque como dijo la psicóloga, a cualquiera nos puede pasar. Entonces, es esa mi empatía de antemano. Muchas gracias. Gracias, Virginia. Hasta luego. Magdalena, adelante. Buenas tardes. Bueno, como dice la señora que acaba de participar, e incluso yo también pertenecemos al plantel Texcoco y también tuvimos un problema al respecto, porque mi hijo al principio, al igual que los compañeros, eran acosados por una chica. Y eso pasó, pues, digamos que duró o pasó por bastante tiempo. Y nadie se quejó, según a esto los académicos, los chicos, nadie fue a dar queja. Nadie se acercó a hablar con las autoridades correspondientes, con los maestros, con nadie. Entonces, cuando ellos empezaron a reaccionar para, de alguna forma, contestar a las agresiones de la chica, entonces la chica sí reaccionó, sí se quejó. Entonces, después de ser acosados, pasaron a ser acosadores. Entonces, ya cuando ellos decían vete o sea, muchas cosas se derivaron. Y ahora con eso, al menos mi hijo ahorita, pues tuvo ese problema. Él tuvo que asistir a un curso, en línea para comprobar que él ha participado en estos cursos de violencia, precisamente. Y ahora pues ya tiene consecuencias de lo que pasó. Y es como yo le preguntaba también al director, bueno, y las consecuencias para esta chica, ¿cuáles fueron? O solamente ellos tuvieron consecuencias porque a ellos sí los acusaron y ella, le digo, no tiene consecuencias porque realmente nadie la acusó. Entonces, hay un tema ahí que no han sabido manejar con respecto a eso. Y como me dice, no hay que normalizar, porque tanto de una parte como de la otra tuvieron, digamos, la culpa y no debieron de haber a lo mejor agredido o respondido de igual forma. Pero como dicen, tampoco fueron atendidos, tampoco les dijeron que podían acercarse, o sea, no les explicaron ni les dieron estos cursos antes ahora ya los están empezando a dar, pero pues
ahorita ya hay consecuencias para muchos chicos, ya han salido muchos chicos por las conductas y todo lo demás, pero pues al final del día no hay que normalizarlo también. Muchas gracias, Magdalena. Justamente, mira, yo entiendo que pues cuando nosotros lo vivimos tanto de un lado como de otro, pues decimos es que a lo mejor no se les dio la indicación, la institución no lo hizo. Recuerden que somos un equipo y el equipo también viene de casa. Entonces, nosotros, ¿qué fomentamos? El poderles decir a nuestros hijos, recuerda que una agresión respondida con otra agresión te va a llevar a un ciclo de agresiones y creo que no es lo que queremos. Entonces, el poder hablar con ellos, justamente algo de lo que yo les decía es el darles la confianza de que ellos pueden hablar y que tienen todo el derecho de ir con quien sea, maestro, directores, con quien sea que los escuche. Si la primera instancia, que es el profesor, no los está atendiendo, por supuesto que se tienen que saltar a la siguiente. Y lo principal, que se los comuniquen a ustedes, porque ustedes entonces también verán la forma de poder resolver este tipo de situaciones. Entonces, aquí no se trata de culpar a nadie, desgraciadamente, bueno, ya está, hay consecuencias, pero sí se puede parar, ¿no? Creo que sí se puede parar y seguir como fomentando esto. Afortunadamente no hubo consecuencias más graves y eso pues es lo que se puede agradecer. Y entonces, a partir de esto, pues la experiencia que le quedó a tu hijo seguramente es, pues mejor lo hablo, no me quedo callado ni voy a agredir, porque desgraciadamente seguimos en una sociedad en donde la agresión para la mujer, si es agresión, la agresión de mujer a hombre, es algo normalizado, ¿no? Como que se está defendiendo. Adelante. Efectivamente, Magdalena, señora Magdalena, buenas tardes. Esto data de una corresponsabilidad, ¿no? Si bien lo comparte la colega, es una corresponsabilidad de los planteles, de los padres de familia y de los estudiantes. Recuerden, nosotros en sus inscripciones, en cuanto ustedes se inscriben, les hacemos de su conocimiento, les compartimos por diferentes medios que para ustedes los compañeros y compañeras de trabajo social difunden en sus canales de WhatsApp, pues los reglamentos, comparten el reglamento interno del BTED, comparten los lineamientos generales de convivencia, y comparten demás protocolos. A los estudiantes justo en sus UACs, en sus unidades académicas curriculares o sus asignaturas, entonces se les habla justo de eso, ¿no? Es una corresponsabilidad de todo, es un engranaje. Para poder atacar la violencia es muy importante entender que efectivamente, como lo mencionó la colega, no hay un culpable. ¿Por qué se dio? ¿Por qué no se dio? ¿Por qué la escuela sí actuó? ¿Por qué la escuela no actuó? ¿Por qué hay agresores en la escuela? ¿Por qué hay víctimas? ¿Por qué mi hijo no comunica? ¿O por qué me comunica ya hasta que sucedieron las cosas? ¿Por qué nosotros papás actuamos hasta que ya está la situación? Vamos a poner un ejemplo muy rápido y esto data de la psicología del mexicano. ¿Cuántos de ustedes, sin que me contesten, por ejemplo, vamos al psicólogo para atender nuestras situaciones? En primer momento diremos, ay, no, pues ni que estuviera loco, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, en realidad de los a ver, ¿cuántos tengo? 121 personas todavía quedan aquí. ¿Cuántos de ustedes se acercan al médico para hacerse una revisión médica de su estado general de salud? Somos muy pocas las personas que actuamos en cuestiones de prevención. No vamos al médico hasta que ya no tenemos ese dolor que no nos deja. No vamos al odontólogo hasta que ya tenemos por ahí el dolor de muela bien hasta el tope. No vamos al psicólogo hasta que la escuela no nos hace sugerencia de que mi hijo o hija tiene situaciones de autoestima y está siendo violentado, o no voy al psicólogo porque hasta que no me doy cuenta de que ya hay una separación y el daño que le genero a mis hijos, pues es muy grande. Esto tiene que ver justo con todo ese engranaje en donde todos y todos somos participantes de cierta manera. Y entonces, bueno, ya para ir cerrando, porque ya son 6:26, agradezco a todos su participación. Yo me comunicaré con
los directivos del plantel Texcoco para poder revisar estas situaciones, poder ver qué es lo que ha estado sucediendo, identificar algunas áreas de oportunidad que pudiéramos tener para mejorar esta situación de las incidencias que se han presentado en torno al acoso. Y pues bueno, por ahí hay varias manitas levantadas. Si quieren, las preguntas se las hacen directamente a la colega. Tenemos que cerrar la videollamada debido a algunas situaciones que se están presentando. Y bueno, la colega también tiene otras actividades, entonces se los dejaré que le escriban por correo, que le manden un mensaje y con todo gusto también se pueden comunicar en sus planteles o con un servidor. A nombre de la dirección académica del BETED, de la Dirección General y del equipo de formación socioemocional del BETED, agradecemos mucho su participación, su asistencia y hasta ahorita tengo registrados solo 105 de los 140. Les agradecemos mucho que se registren. El día de hoy será todo. Una disculpa por tener que cerrar en este momento de esta manera, pero igual ya conocen los correos del BETED y con todo gusto podemos atender. Se pueden acercar a las instalaciones de su plantel o escribir a la parte del correo del BETED y con todo gusto se lo respondemos. Muchas gracias, muchas gracias, colega Jacqueline, y estamos en contacto. La próxima reunión de padres de familia estará con nosotros la neuropsicóloga Cianya Barajas Tenorio y hablaremos acerca de estilos de crianza y crianza positivo. ¿La estoy regando o estoy teniendo aciertos con mi hijo o hija? Muchas gracias, le regalan, por ahí veo muchos aplausos, corazones a la ponente, le agradecemos mucho y gracias a ustedes por participar. Cuídense mucho, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Son 2 días, 3 que no, pero si cuando llego ahora ya